Cuando se habla del M4 Sherman, es común escuchar las críticas de siempre. Blindaje delgado, un cañón que sufría frente a los tanques alemanes y, por supuesto, su fama de arder en llamas con facilidad. Apodos lúgubres como Ronson o Tommy Cooker le dieron reputación de ser prácticamente inútil. Pero esa visión nace del error de imaginar un Sherman y un Tiger enfrentándose en campo abierto como en un duelo de película. Esa es una historia simple y falsa, porque al ampliar la perspectiva y observar cómo se usaron realmente estos tanques en combate, el panorama cambia por completo. De hecho, hubo 3 aspectos clave en los que el Sherman rompió literalmente el poder blindado alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y para comprender cómo lo logró, primero hay que entender algo que muchos omiten. ¿Cuál era realmente el propósito del Sherman? El Sherman no fue diseñado para enfrentarse a otros tanques. Su verdadera misión era el apoyo a la infantería. En los años 30, Estados Unidos todavía estaba definiendo qué función debía tener un tanque. Su propuesta inicial, el M2A1, era poco más que una caja metálica con 9 ametralladoras, porque apoyar a la infantería significaba simplemente disparar mucho. Luego vino el concepto de cazacarros, eficaz en ciertos escenarios, pero insuficiente cuando los alemanes revolucionaron el campo de batalla con sus tácticas de armas combinadas. Tanques, infantería, artillería y aviación operando juntos. Los viejos planes se vinieron abajo y EEQU necesitaba con urgencia un vehículo versátil que pudiera adaptarse a múltiples funciones sobre el terreno. Así nació el M3 Lee, una solución temporal basada en un chasis funcional mientras se desarrollaba algo mejor. No era ideal, pero funcionaba. Para no perder tiempo diseñando desde cero, ese mismo chasis se convirtió en la base del M4 Sherman. En ese momento, Estados Unidos combatía tanto en el Pacífico contra Japón como en África del Norte y Europa contra Alemania. El presidente Roosevelt exigió la producción de 45,000 tanques al año, una cifra que parece absurda hasta que se entiende el objetivo real del ejército estadounidense. Y aquí entra el primer factor donde el Sherman superó a los alemanes incluso antes de disparar un solo proyectil: producción y logística. Tomemos lo básico, el M4A1. Sherman estaba equipado con un motor radial, originalmente diseñado para aviones, y un casco completamente fundido, algo complejo para producción masiva. Sin embargo, la clave estuvo en la estandarización. EEUU fabricó 5 variantes principales del Sherman, cada una con hasta 10 subvariantes, pero con la mayor cantidad posible de piezas intercambiables. Esto significaba que una tripulación podía cambiar componentes críticos como el motor, la transmisión o el diferencial entre distintos modelos, en el mismo campo de batalla y en cuestión de horas. Y no solo los tanques. Ese mismo chasis fue utilizado también en cazacarros como el M10 y el M36, e incluso en artillería autopropulsada. Si lo comparamos con el enfoque alemán, el contraste es abismal. Alemania diseñó tanques impresionantes, con mejor óptica, blindaje más grueso y cañones más poderosos. Pero estaban sobreingenierizados hasta el extremo. Cada modelo era casi una obra artesanal, y cuando por fin lograban estabilizar su producción, Hitler intervenía con alguna exigencia absurda que obligaba a rediseñar todo de nuevo. El resultado: cuellos de botella, retrasos y una logística frágil. Los tanques alemanes, como los Panther y los Tiger, eran imponentes sobre el papel, pero un dolor de cabeza logístico. Un ejemplo: el tren final de los primeros Panther no aguantaba ni un tanque lleno de combustible. Reemplazarlo no era precisamente sencillo. En cambio, cambiar la caja de cambios de un Sherman podía lograrse con una grúa,
y un par de mecánicos en pocas horas. Incluso se podía canibalizar 2 tanques averiados para crear uno operativo. Intenta eso con un Panther y necesitarás un equipo entero trabajando durante días, suponiendo que consigas la pieza necesaria. Y ahora sumemos los números. Alemania fabricó alrededor de 1.300 Tiger primero, 6.000 Panther y unos 8.000 Panzer IV. Shermans, casi 50.000 unidades. Y no eran solo números, eran tanques fiables, fáciles de mover, de reparar y de volver al combate con rapidez. Con decenas de miles de Shermans saliendo de fábricas, estandarizados y con mantenimiento simple, el siguiente paso era ver qué pasaba cuando realmente entraban en combate. Pero antes, hay que entender qué hace que un tanque sea verdaderamente efectivo, porque no todo es potencia de fuego y blindaje. Un tanque se define por 4 atributos fundamentales: potencia de fuego, protección, movilidad, y uno que suele pasar desapercibido pero es decisivo: la fiabilidad. Porque un blindado que se avería antes de entrar en combate no es más que un búnker inmóvil. La fiabilidad no es glamorosa, pero gana batallas. Si comparamos al Sherman con su homólogo más cercano, el Panzer IV alemán, la diferencia no es tan desproporcionada como muchos piensan. Ambos evolucionaron a lo largo de la guerra. El Panzer IV, que comenzó como vehículo de apoyo a la infantería, se transformó en cazatanques para intentar seguir el ritmo de los avances aliados. Comparar al Sherman con monstruos como el Tiger o el Panther es un error común, pero engañoso. El verdadero duelo estaba entre el Sherman y el Panzer IV. Las versiones tardías del Panzer IV estaban equipadas con un cañón largo de 75 milímetros de alta velocidad, lo que representaba una amenaza real para los Sherman. Su blindaje frontal también fue reforzado, complicando las cosas para los estadounidenses. Pero el Sherman tenía algo que los Panzer no podían replicar del todo. Más allá de la producción masiva y la fiabilidad, el Sherman incorporaba mejoras que lo hacían devastador en el campo de batalla. Primero, despejemos el mito de que los Sherman explotaban al ser alcanzados. Al principio, el diseño de almacenamiento de munición colocaba los proyectiles en las paredes laterales del casco. Si un proyectil enemigo penetraba el blindaje, encendía la munición como una feria de fuegos artificiales. Sin embargo, todo cambió con la introducción del sistema de almacenamiento húmedo. Este nuevo sistema consistía en colocar los proyectiles en compartimentos blindados rodeados por un líquido especial que se derramaba al ser perforado, retardando la ignición. Además, se eliminó el almacenamiento lateral y se trasladó al suelo del tanque, donde era menos probable que fuese alcanzado. Con esta mejora, la probabilidad de que un Sherman ardiera tras un impacto bajó del 80% a apenas un 15%. Sumado a escotillas más grandes y mejor ubicadas, el Sherman se convirtió en uno de los tanques con mayor índice de supervivencia para la tripulación. En promedio, solo 1.3 soldados morían por Sherman destruido. Pero si hablamos de lo que realmente le dio ventaja en combate, hay 3 elementos clave que marcaron la diferencia frente a los blindados alemanes. El primero, la velocidad de giro de la torreta. El Sherman podía girar su torreta completamente en unos 17 segundos. El Panzer IV necesitaba 26, lo cual no era malo, pero el Panther y el Tiger tardaban cerca de 1 minuto. En un enfrentamiento cercano, quien apunta primero tiene la ventaja. El Sherman podía disparar antes de que el enemigo siquiera alineara su mira. Segundo, la cadencia de fuego. Las tripulaciones del Sherman podían disparar entre 15 y 20 proyectiles por minuto. El Tiger, apenas entre 4 y 6. El Panther no era mucho mejor. Eso significaba que un solo Sherman podía disparar 3 o 4 veces más rápido. Y nunca luchaba solo.
En una unidad compuesta por varios Sherman, los alemanes podían recibir 5 impactos por cada disparo propio. Y aunque muchas veces no perforaban el blindaje, los artilleros de Sherman usaban explosivos de alto poder o fósforo blanco, en lugar de munición perforante. ¿El resultado? Destruir visores, periscopios, orugas o incluso dañar la cúpula del comandante. Bastaba un impacto en la escotilla para obligar a la tripulación enemiga a evacuar. Además, el cañón del Sherman, aunque de velocidad media, ofrecía proyectiles altamente efectivos en explosivos. El tercer elemento clave era la estabilización giroscópica. El Sherman contaba con un estabilizador vertical para el cañón principal. No permitía disparar con total precisión en movimiento como los tanques modernos, pero sí mantenía alineado el cañón con el objetivo mientras el tanque avanzaba. Así, al detenerse, el artillero ya tenía la mira casi lista. Aunque algunos operadores desconectaban el sistema por considerarlo complejo, quienes lo usaban sabían que ganaban segundos cruciales. Y en combate cerrado, esos segundos eran la diferencia entre disparar o ser destruido. Combinando estas 3 ventajas, velocidad de torreta, alta cadencia de fuego y estabilización, el Sherman no necesitaba ser más resistente que un Tiger. Solo necesitaba disparar primero, disparar más y seguir peleando. Y eso fue exactamente lo que hizo, porque al final, el Sherman no fue diseñado para ganar concursos de fuerza o estética. Fue concebido para ganar guerras, y en los aspectos que realmente contaban, fiabilidad, producción masiva y facilidad de reparación, fue una auténtica bestia. Cuando se analiza al Sherman sin el filtro de las leyendas populares, queda claro que era un tanque equilibrado. No sobresalía en todo, pero cumplía con creces en lo que realmente importaba. Su potencia de fuego era ideal para apoyo a la infantería. Su protección, aunque vulnerable a armas antitanque de alta velocidad, ofrecía un nivel razonable frente a amenazas comunes. Y su movilidad era más que decente para las exigencias del campo de batalla europeo. No era espectacular, no rompía récords, pero allí donde destacaba, lo hacía de forma decisiva. La fiabilidad mecánica, la posibilidad de ser reparado en el mismo frente y su facilidad para ser producido en masa, lo convertían en una herramienta de guerra imparable. Y eso es algo que la historia muchas veces olvida. Cuando se dice que el Sherman fue superado por los tanques alemanes, se está cometiendo un error de enfoque. La mayoría de esas comparaciones se basan en enfrentamientos con Tiger y Panther, modelos pesados y que jamás fueron concebidos como oponentes estándar del Sherman. Estos gigantes eran raros durante la guerra, pero su imagen fue amplificada en la posguerra, convirtiéndose en sinónimo de poderío alemán. En realidad, los tanques pesados eran una minoría en los enfrentamientos reales. Para las tripulaciones aliadas, sí, encontrarse con un Tiger en combate era como una sentencia de muerte. Pero eso no significaba que el Sherman estuviera mal diseñado. Significaba que lo estaban usando para algo que no le correspondía: cazar monstruos que requerían otro tipo de arma. El verdadero enemigo del Sherman era el Panzer IV, y contra él, las estadísticas eran mucho más parejas. Aún así, incluso en inferioridad técnica frente a los tanques pesados alemanes, el Sherman tenía herramientas para pelear. Su velocidad de reacción, la capacidad de atacar en grupo y el uso inteligente de municiones no convencionales le permitían resistir. La guerra no se gana solo con el disparo más potente, sino con la constancia, la logística y la capacidad de volver a luchar tras cada combate. Y en ese aspecto el Sherman era insuperable. No se trataba de enfrentamientos individuales en campos abiertos, sino de una máquina que permitía mantener la presión ofensiva día tras día, batalla tras batalla. Era el tanque que siempre estaba listo.
Un detalle revelador sobre cuál fue el tanque realmente superior aparece después de la guerra. Por ejemplo, el ejército francés heredó tanto tanques Panther alemanes capturados como Shermans, suministrados por los estadounidenses. Los resultados fueron contundentes. Los Panther se descomponían constantemente, eran costosos de mantener y una pesadilla logística. Pronto fueron retirados. Los Shermans, en cambio, fueron actualizados con facilidad, mantenidos con bajo costo, y siguieron en servicio activo durante muchos años. Esto revela que la verdadera utilidad de un tanque no se mide solo en potencia o blindaje, sino en su capacidad de adaptación, mantenimiento y disponibilidad. Los alemanes ganaban en ingeniería, los estadounidenses en funcionalidad y continuidad. Y al final, eso es lo que marca la diferencia. No hay símbolo más claro de esa durabilidad que la historia del Sherman en América Latina. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países siguieron utilizando estos tanques en sus ejércitos. Modernizados, reacondicionados y adaptados, los Sherman siguieron operando durante décadas. El caso más extremo fue el de Chile, cuyo ejército mantuvo unidades de Sherman en servicio activo hasta el año 2003. Sí, casi 60 años después de su concepción. Eso no lo logra un tanque mal diseñado, lo logra una máquina pensada con inteligencia práctica, adaptable a los cambios y capaz de resistir el paso del tiempo. Pocos vehículos blindados en la historia pueden presumir de una carrera tan larga y efectiva como la del M4 Sherman. Y sin embargo, para muchos, el mito persiste. Basta ver imágenes de archivo con Tigers atravesando Shermans para pensar que esa era la norma. Pero lo que esas imágenes no muestran es el contexto, la preparación previa, la logística detrás, las condiciones del terreno o los números involucrados. Un Tiger podía destrozar a un Sherman en condiciones ideales. Pero el problema es que la guerra rara vez ofrece condiciones ideales. En la práctica, el Sherman llegaba primero, en mayor cantidad, con apoyo, con repuestos, con tripulaciones entrenadas y, sobre todo, con la certeza de que podía volver a entrar en combate si sobrevivía al primer encuentro. Esa resiliencia estructural fue su verdadera arma secreta. La historia del Sherman es, en realidad, la historia de una máquina hecha para resistir, no para brillar. No fue el tanque más temido ni el más venerado. No fue el más blindado ni el más rápido. Pero sí fue el más presente, en cada frente, en cada avance, en cada misión donde la infantería necesitaba apoyo inmediato. Ahí estaba. Cuando un Sherman era destruido, otro lo reemplazaba en cuestión de horas. Y cuando uno sufría daños, no se desechaba, se reparaba, se readaptaba y volvía al frente. Esa capacidad para permanecer, para sostener el esfuerzo bélico sin interrupciones, fue la clave de su impacto real. Porque los tanques más importantes de una guerra no son los que ganan un duelo, son los que ganan el día, una y otra vez. Algunos lo subestiman porque no entienden la naturaleza del conflicto al que fue llamado. El Sherman no nació para aplastar frontalmente al enemigo, sino para ser una extensión del soldado de a pie, para acompañar, proteger y responder rápido en un entorno cambiante. Fue un tanque de guerra total, diseñado no para duelos heroicos, sino para victorias consistentes. En el mundo del cine y los relatos posteriores, es fácil glorificar a los colosos alemanes. Pero en la práctica los aliados necesitaban algo más que fuerza bruta. Necesitaban presencia, fiabilidad y volumen de fuego. El Sherman ofrecía todo eso en un paquete mecánicamente eficiente, estratégicamente versátil y, sobre todo, adaptable a los desafíos del momento. Fue la herramienta correcta para la guerra que se estaba librando. Cada vez que un soldado estadounidense veía avanzar a un Sherman por el campo de batalla, sentía que no estaba solo. Y eso,
en el fragor del combate, era vital, porque más allá de las especificaciones técnicas, de los milímetros de blindaje o del calibre del cañón, lo que define a un tanque es lo que puede hacer por quienes luchan junto a él. El Sherman ofrecía apoyo constante, movilidad confiable y una posibilidad real de supervivencia. No necesitaba ser invulnerable, solo estar allí, una y otra vez. Esa constancia fue más poderosa que cualquier proeza técnica enemiga. Y cuando la guerra terminó, no fueron los tanques más temibles los que quedaron en servicio. Fue el Sherman, el incansable, el resiliente, el que siguió rodando hacia el futuro. Así que la próxima vez que escuches a alguien burlarse del Sherman o repetir que era un encendedor andante, recuerda esto. La historia no la escriben los tanques más intimidantes, sino los más efectivos. Los que cumplen su misión no una vez, sino cientos de veces. Los que se adaptan, los que regresan, los que se niegan a desaparecer. El Sherman fue exactamente eso, y por eso, más allá del mito, más allá del fuego, más allá del acero, lo que realmente queda del M4 Sherman es su legado. Una lección de cómo ganar una guerra no solo con poder, sino con propósito, persistencia y una ingeniería que nunca olvidó que lo más importante no era el tanque, sino el soldado que luchaba junto a él,